En esta segunda parte trataremos los 4 puntos que nos restan para completar la lección de diseño y arquitectura. Los puntos son la realización de saltos entre etapas no contiguas, la realización y activación de bucles, subrutinas y macroetapas. Los 2 primeros los podemos calificar como comportamientos especiales en la evolución del gráfico, y los 2 últimos como etapas especiales. Saltos de etapa. Los saltos son bifurcaciones en las cuales se produce la no ejecución de una o varias etapas en sentido descendente. La condición para que se ejecute el salto está en función de la condición booleana de A. Hay que tener presente que las variables de las transiciones de entrada han de ser excluyentes entre sí. Podemos decir que en función del estado de la receptividad A, se ejecutará de forma habitual la evolución del gráfico activándose la etapa 6, o por el contrario, se producirá un salto a la etapa número 7. Bucles. Los bucles son bifurcaciones en las cuales se produce la repetición de una o varias etapas en sentido ascendente. La condición para que se ejecute el bucle está en función de la condición booleana de S. Hay que tener presente que las variables de las transiciones de entrada también han de ser excluyentes entre sí. En este ejemplo, en función del estado lógico de la receptividad S, se seguirá evolucionando hacia la etapa 8, o por el contrario y mediante el enlace se volverá a ejecutar la etapa número 6. Un ejemplo de este caso podría ser un sistema automático que llene cajas con un determinado número de piezas iguales. Hasta que un contador no adquiera el valor determinado, un cilindro neumático, por ejemplo, seguiría empujando piezas a la caja. Subrutinas. Una subrutina es una parte o sección del grafet a la cual se invoca para realizar una o varias tareas. A la subrutina se le puede invocar desde el grafet principal una o tantas veces como sea necesario. Una vez ejecutada la subrutina, el grafet continúa ejecutándose desde el punto donde se encontraba en el grafet principal. En este ejemplo se muestra la activación de la subrutina X20, que es representada en la acción asociada de la etapa número 3. En ese preciso instante comenzará la ejecución de la subrutina desde su etapa inicial 20. Una vez ejecutada la subrutina, la evolución del sistema vuelve al grafet principal. Como en los demás casos, el avance a la etapa siguiente se encuentra condicionado a la validación de su receptividad asociada de entrada. Macroetapas. Las macroetapas tienen el objetivo de simplificar las representaciones de sistemas muy largos y complejos. Se divide el grafet en tareas representadas en gráficos independientes, los cuales se invocan desde un grafet principal. El número de macroetapas incluidas en un grafet principal es ilimitado y únicamente está en función de la complejidad del sistema. En este ejemplo observamos una macroetapa en el grafet principal representada por la etapa M3. El proceso de validación de M3 incluye la validación de las etapas y transiciones que se encuentran entre las etapas E3 y S3. Una vez ejecutada M3, el proceso continúa en el grafet principal. Este ejemplo práctico muestra el gráfico de macroetapas de un sistema de lavado automático de automóviles. Es evidente que en el proyecto falta por desarrollar el gráfico de cada macroetapa. Consta de 6 macroetapas representadas por M1 hasta M6. Cada una de ellas tiene una acción asociada que implica el desarrollo completo de sus respectivos gráficos de macroetapa. La función de la macroetapa M1 sería la de controlar el semáforo con barrera, M2 la macroetapa de mojado, M3 la de enjabonado, M4 la de cepillado, M5 la de aclarado y por último M6 controlaría la macroetapa de secado.